Bueno, para esto una breve introducción sobre las fases de la psicosis. La psicosis es una enfermedad generalmente ahora se conoce como del neurodesarrollo, es decir, no se inicia cuando están los primeros síntomas, los típicos, los de primer orden, de Kurzweil, sino que se inicia en el curso del embarazo. Es ahí donde hay una falla en la distribución de las neuronas y esto continúa después, durante el embarazo y después del nacimiento. Así que tiene varias fases. La importancia de detectar esta tendencia o esta predisposición es a que se puede hacer mucho para prevenir, no para evitar. Actualmente no hay forma de evitar la esquizofrenia, pero sí para prevenir y tratar de retrasar lo máximo posible el desencadenamiento del primer brote psicótico, porque esto genera un déficit, es un cuadro defectual que casi alcanzaría el 30 al 40% del déficit total en la persona. Así que retrasar este primer brote es de mucha importancia para la calidad de la duración de la enfermedad no tratada, y lo que está en rojo es la duración de la psicosis no tratada. Se sabe actualmente que entre que una persona tiene los primeros síntomas blandos, es decir, las primeras manifestaciones de que posteriormente va a ser una esquizofrenia, y la primera atención, por un profesional, sea un psicólogo o un psiquiatra, transcurre más o menos unos 7 a 8 años. Es decir, son 7 a 8 años en que no se hace absolutamente nada del campo de la salud mental para esta persona. Y va recorriendo distintos, a veces consultas, distintas instancias, y no resuelven, ni siquiera promueven ninguna medida de prevención. Esto porque son 7 o 8 años que tal vez los psicólogos podrían actuar seguramente allí y no lo están haciendo. O sea, solamente trabajan cuando está el primer brote, y ahí ya es muy poco lo que se puede hacer. De la psicosis nos dice que, hay lo que les decía antes, hay una genética, hay factores perinatales y premórbidos, hasta que empiezan los pródromos. Es decir, los pródromos no es todavía la psicosis desencadenada, no es la esquizofrenia, sino simplemente es un estado en el cual no hay síntomas, o lo que hay son lo que llaman los síntomas blandos. El trabajo que yo hice se centra en lo que ustedes ven ahí como un triangulito lila. La función del rendimiento cognitivo, es decir, todavía muy alejado de la posibilidad de desarrollar una esquizofrenia. El área en la cual trabajé de valoración cognitiva distribuye a las personas que están en ultra riesgo de psicosis en 3 grupos. Un grupo 1, que es los que tienen síntomas psicóticos atenuados, es decir, no llegan a tener la característica de alucinaciones o delirios, pero tienen ideas sobrevaloradas o trastornos de conducta. Son síntomas blandos, es decir, podrían pasar por cualquier cosa o por nada, y generalmente no motivan la consulta específica al profesional. Entonces ahí es donde tendría que haber, como hay en el grupo 2, es lo que se llama con la sigla BLIPS, o sea, son síntomas psicóticos intermitentes, breves, duran generalmente muy poco, duran 1 o 2 días a la semana, o a veces 3, durante tiempos limitados, 1 mes o 2 meses, o sea, no es una manifestación constante, así que hay que tener una gran sensibilidad para la detección de esto. Y el grupo 3 son sujetos que no tienen ningún síntoma particular, pero tienen muchos factores de riesgo. Los factores de riesgo son generalmente los familiares de primer grado, que pueden haber sido diagnosticados con esquizofrenia o una psicosis no específica, y que pueden tener la personalidad esquizotípica, es decir, ideas sobrevaloradas, tendencias a dar contestaciones extrañas, ese tipo de características que tiene esta personalidad, y que también sirve para detectar como un pródromo de la esquizofrenia, el resultado, del trabajo, del pequeño trabajo, y es lo que está en la escala de abajo. Si yo usé la escala Matrix es una escala de valoración de la cognición en esquizofrenia, es la más usada en este momento porque ha sido realizada en consenso entre la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, y los institutos de salud mental de los Estados Unidos, para valorar precisamente aquellas alteraciones cognitivas en la esquizofrenia que pueden ser remediables, o sea, ya sea con rehabilitación psicológica y social, o bien con medicación. En este punto, en este área de ultra alto riesgo de psicosis, la mayoría de los estudios que se han realizado no están a favor del uso de la medicación. Es decir, es un área de incumbencia, yo diría, casi enteramente del psicólogo. Las conclusiones que encontré yo fueron que esta batería permite discriminar entre ultra alto riesgo de psicosis y controles normales, que haya una continuidad del deterioro cognitivo, es decir,
prepsicosis y familiares de psicóticos comparten muchos rasgos comunes del deterioro neurocognitivo. El déficit principal, digamos, en los dominios explorados, que es funciones ejecutivas, memoria de trabajo, aprendizaje visual y verbal, el déficit principal está sobre todo en memoria de trabajo y aprendizaje verbal. Esas son las áreas más sensibles y que se pueden detectar muy fácilmente con cualquier test de aprendizaje verbal, por ejemplo el test de Rey. La velocidad de procesamiento y resolución de problemas estaban menos afectados, posiblemente porque eran personas jóvenes y están más adaptadas a su medio social. Y cognición social tenía menor tamaño de efecto que otros dominios, pero sabemos que con el tiempo la cognición social, es decir, el desempeño social de estos sujetos se ve deteriorado. Se podría decir que el estado prodrómico tiene dos fases, una muy temprana y una tardía. Es mejor empezar a trabajar en la fase prodrómica temprana, y ahí es donde se encuentra más que nada disfunción ejecutiva y memoria de trabajo, que son las áreas más afectadas en general. Este es un modelo de transición donde vemos que la neurocognición, en la prepsicosis o en el estado prodrómico de esquizofrenia, ya está afectada al igual que en familiares de primer grado y menos en controles. O sea que aparece uno de los otros objetivos del trabajo, que era determinar. Cuando comparaba los resultados de acuerdo al posterior desempeño social, se veía que las personas que iban a mejorar socialmente, aquellas personas que no tenían CAF, significa funcionamiento, valoración del funcionamiento global, es decir, neuroimágenes, porque, bueno, esta es una FMI, una resonancia magnética funcional, donde se ve a la izquierda los controles. Vemos que en general en las tareas de aprendizaje verbal ellos activan sobre todo las áreas de hipocampo, que es un área, bueno, nosotros enseñamos en la cátedra que el hipocampo es parte del segundo cerebro y tiene que ver con el aprendizaje. En cambio, las personas que están en ultra alto riesgo de psicosis, personas que todavía no tienen síntomas, sin embargo tienen un patrón diferencial de activación, es decir, tienen hipometabolismo o hipoactivación, sobre todo en la parte medio frontal y para hipocampo izquierdo en codificación, es decir, tienen una falla ejecutiva. Y en el momento del reconocimiento, es decir, cuando deben reconocer de una lista de palabras que se les dio para aprender las verdaderas de las no aprendidas, tienen menor activación temporal medial y prefrontal, lo cual coincide con las fases previas del desarrollo de la esquizofrenia, que es lo primero que se afecta en el cerebro, sobre todo el gancho del hipocampo y el esplenio del cuerpo calloso. Que es importante, reconocer esta neurocognición, porque, como vamos a ver ahí abajo, vemos que aprendizaje verbal, la parte de abajo, aprendizaje verbal y la tarea de clasificación de cartas de Wisconsin predicen la función social. El aprendizaje verbal y la atención predicen la resolución de problemas, y el aprendizaje verbal y la vigilancia predicen las habilidades sociales. Y lo interesante es que ninguna de estas características tiene relación con los síntomas positivos. Es decir, bueno, las conclusiones es que hay diferencias cognitivas entre ultra alto riesgo de psicosis y los controles, que el deterioro neurocognitivo es un core, significa es un punto central dentro del espectro esquizofrénico y tiene consecuencias funcionales, que no mejora, o sea, no mejora con medicación. Eso es importante, no mejora con medicación. El aumento de la cognición permite aumentar las habilidades sociales y laborales. Uno de los grandes problemas de la esquizofrenia, cualquiera que trabaje con esquizofrenia sabe bien que el problema no es tanto el control de los síntomas, sino que es más que nada la inserción social y laboral, porque esto genera una carga muy importante para la familia y para el ámbito sanitario social. Funciones ejecutivas, memoria de trabajo, fluencia verbal. Ninguna de esas variables correlacionan ni con los síntomas ni con la recuperación. No tienen relación con los síntomas. El manejo incluye rehabilitación, no incluye medicación. El deterioro cognitivo afecta el insight, y la afección del insight afecta la compliance terapéutica. Es decir, una persona que no reconoce que tiene un problema muy difícilmente va a aceptar la necesidad de un tratamiento o una neurorehabilitación, que es otro de los grandes problemas de la esquizofrenia, es decir, la falta de cumplimiento, ya sea con las terapias o con los medicamentos. Un grave problema para las recaídas. Y bueno, la alteración cognitiva obviamente altera la percepción social y también disminuye un círculo vicioso, el aprendizaje, que impide el beneficio de la rehabilitación.